¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues bueno, aprovechando que empieza el campeonato de clásicos, el campeonato de velocidad de clásicos en el Club Scalestri Alhambra, pues he recuperado este Porsche 917 de la marca NSR que tenía ahí desde hace ya varios años, con una decoración totalmente espectacular de Martini Racing. Y bueno, voy a hacer lo que hago siempre con todos los modelos y que ya sabéis, que es testarlo, ver cómo funciona directamente de fábrica y luego pues intentar hacer las mejoras oportunas con el material de serie que trae, cambiando alguna cosilla y ver hasta dónde puede mejorar, ¿vale? Y bueno, nada, pues nos metemos en faena directamente, ¿vale? Ya habéis visto que, bueno, la carrocería es algo pesada. Bueno, por supuesto he quitado los tornillos que trae son los típicos de NSR, que no son de basculación. Os lo muestro aquí para el que no lo haya visto. No son de basculación, son tornillos normales que bueno, casi seguro que lo vayamos a sustituir cuando ya lo afinemos un poquito. Como os decía, la carrocería es espectacular, pero algo pesada. Para los clásicos que hay hoy en día para poder hacer un campeonato y tener distintas marcas, pues este coche se presenta algo pesado. Estamos hablando que llega casi a los 20 gramos, como habéis visto en los datos técnicos del coche. 20 gramos de carrocería frente a algunos coches clásicos que están en los 13, 14, 15 gramos. Entonces hay una diferencia bastante grande, ya que 3, 4, 5 gramos es demasiado, creo yo. Pero bueno, preciosa. Si te gusta el coche y te da igual, pues a competir con él, que es de lo que se trata, correr con el coche que te gusta. Siempre yo tengo una teoría, y es que cuando corres con el coche que te gusta, vas más rápido, sea el que sea, dentro de tus posibilidades, claro. Bueno, pues aquí tenemos la mecánica NSR en sus clásicos, que suele ser con la cuna y el motor transversal, como estáis viendo, motor cacahuete transversal. Y bueno, este motor que NSR, los datos que da, que rinde 21.500 revoluciones, que puede llegar a 22.000 revoluciones, ya veremos cómo en el banco de pruebas puede llegar a mejorar el motor, pues deciros que está por debajo, porque cuando se hace un campeonato de clásicos normalmente se incluyen varias marcas, se incluye la Slotty junto con Policar, que es la misma, se incluye la de Sander Slot y se incluye la de NSR. Más que nada para tocar lo mínimo posible los coches. Entonces, cuando tú corres con el coche de serie, es verdad que los motores son muy parejos, pero este está en inferior de prestaciones. Va un poquito inferior tanto al de Slotty como al de Sander Slot. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Comento esto para que lo tengáis en cuenta a la hora de decidir qué coche compraros. Es poco, pero sí hay algo de diferencia, tanto en la tracción magnética como en las revoluciones, ¿vale? Con el Sander Slot la tracción magnética no es tanta, más las revoluciones que la tracción magnética. Pero bueno, la transmisión que llevan estos coches toda es la misma, en todas las marcas, es 1132. En el caso de NSR, por su bancada, utiliza un piñón de 6,75 de diámetro con una corona de 17,5 de diámetro. Y hemos dicho que es 1132. El motor cacahuete, como he comentado, y bueno, este coche no trae imán de serie, no trae ningún imán, normalmente traen alguno aquí en alguno de los círculos estos que hay aquí habilitados para ello, pero este coche no trae ninguno. ¿Qué más? La guía que trae, por supuesto, trae el chasis medio de NSR, el negro, que para mí va fabulosamente bien. Es un acierto que traiga de serie este chasis montado, porque sirve un poco para todo. Y además yo he probado el más blando y el más duro y yo me quedo con este. A mí me gusta este. Lo que sí me gusta también más es la bancada blanca en vez de la roja. A mi gusto, va un poco mejor, ¿vale? La blanca con el chasis negro que la roja. Que no es que vaya mal la roja, pero para mí tiene un plus, un puntillo más. Como decía, la guía, una NSR estándar, normal, ya podrían ponerle
una guía que tienen específica para pistas de madera que se adapta perfectamente a las Ninco, a las Scaleauto, a las Policar y a toda la última generación de pistas que está saliendo al mercado, tanto las de Scalextric grises también, porque esta guía es estándar y además es bajita, ¿vale? No tiene profundidad. Te puede servir para una pista Scalextric de toda la vida, porque no te va a chocar abajo, ¿vale? Pero sí es verdad que se queda un poco corta. ¿Cumple su función? Sí, la cumple perfectamente. El coche no hace nada raro y tal, pero es verdad que tener una guía un poquito más profunda y adelantada, pues es un plus, sobre todo en coches de velocidad, ¿vale? Así que en este caso no vamos a poder cambiarla. Bueno, sí se puede cambiar porque el reglamento dice que podemos intercambiar las guías entre las 3 marcas, bueno, 4 marcas, Policar y Sloty es la misma, pero bueno, entre las 4 marcas, ¿vale? De slot que tenemos en clásico. Entonces, yo puedo poner aquí una guía de Thunder Slot si me entra bien, o incluso la última del Lotus, que para mí es buenísima, ¿vale? Que no lleva terminales, va con los tornillos, tornillería métrica M2 por el frontal, como las antiguas Black Arrow que se dejaron de fabricar. Y bueno, pero en fin, que se puede permitir. Los cables típicos de NSR, no están mal. Yo los voy a dejar en principio, no los voy a quitar ni cuando esté afinado. Tenemos ejes calibrados, tenemos llantas calibradas delante y detrás de distinta medida. En el caso de atrás, este coche no lleva las Air System que normalmente se suele montar. Yo tengo un Porsche 908, una barqueta que sí lleva las Air System y este ya no las trae, o es que este modelo es antiguo y antes no se montaban, no lo sé, porque el Porsche 908, que es el más reciente que tengo, sí lleva las Air System montadas. Sin embargo, este modelo no sé si los nuevos Lolas que aparezcan en el mercado la llevarán o no la llevarán. Los neumáticos son los Super Grip, los que monta de serie siempre NSR, monta los Super Grip. Delante pues tiene prácticamente el mismo agarre, aunque NSR dice que tiene poco agarre, que es bajo de grip, pero tiene agarre, tiene prácticamente el mismo agarre que los de atrás, se nota poca diferencia, ¿vale? ¿Qué más contaros? Es verdad que aquí el diámetro de la llanta, que de cabeza ahora mismo, tanto la de atrás como la de delante, de cabeza ahora mismo no me salía. Estamos hablando del diámetro atrás de 16, ¿vale? Una llanta de 16 por 8,5 es lo que tenemos atrás, que monta un neumático clásico de perfil alto. ¿Qué neumático es el aconsejable para estos coches para competir? Pues para mi gusto, estos coches, tanto el de Sloty, el de Policar, el de Thunder Slot no. El de Thunder Slot es el único que tiene que llevar neumáticos de la propia marca, que hay unos específicos que ya habéis visto en el vídeo que tengo, un McLaren subido, que es lo que hay que hacerle para que el coche vaya bien. Y no cometer el error de mezclar materiales de otras marcas con esa marca, porque esa marca es la única que no lo lleva bien mezclando materiales. Tienes que usar las de su propia marca todo, y el coche es un auténtico avión. Pero bueno, volviendo al que tenemos aquí enfrente, tanto en Lotus como en NSR le sienta bien el neumático clásico que vende NSR, tanto en color rojo como en negro, pero el mismo compuesto, ¿vale? Es el 19,8, ¿vale? Dejaré la referencia aquí en la descripción del vídeo para que sepáis de qué neumático hablo. Es el 19,8 por 10. Tanto en color rojo como en color negro, el mismo compuesto, que es un compuesto con muy buen grip, poco desgaste, y es como va el coche mejor. Mejora tanto el Lotus como el otro. ¿Los AS25 se pueden montar? Sí, si los quieres montar, pero yo he probado ya varios y el que mejor le sienta a este tipo de coches son esos neumáticos, ¿vale? Hemos dicho que la llanta trasera es de 16,5 y si no me equivoco, pues, perdón, de 16, y si no me equivoco, pues esta es la misma. Tenemos la misma llanta delante que detrás, exactamente igual, ¿vale? Lo único que varía es el perfil del neumático.
Ya os digo que el neumático se muestra con el mismo gris, tanto delante como detrás, prácticamente. Y bueno, ya empezaremos a darle vueltas y bueno, ya veremos. La bancada del motor, la cuna del motor, pues tiene 3 puntos de anclaje, tiene uno delante y los 2 detrás, que si queremos podemos poner suspensión, el reglamento lo permite, y nosotros no vamos a poner suspensión, lo vamos a bueno, ahora en la prueba del test de serie lo vamos a dejar todo tal cual. Pero luego lo que haremos será algún pequeño cambio, ¿vale? Algún pequeñito cambio, pero sin llegar a poner suspensión, a ver qué tal va, ¿vale? Y bueno, chicos, nada más, no tengo que contaros nada más ahora mismo del coche, ¿vale? Simplemente que lo voy a lubricar, lo voy a poner en el banco de pruebas y vamos a hacer un rodaje, ¿vale? Antes de tirarlo en la pista, vamos a hacer un pequeño rodaje. Entonces, lo voy a lubricar, lo pasamos por el banco de pruebas, hacemos un rodaje corto de 20 minutos y entonces nos vamos a la pista y hacemos el primer test de a ver cómo se desenvuelve de serie, con sus neumáticos de serie, tal cual viene, con la bancada apretada, con la carrocería con sus tornillos que trae de serie apretados, con todo como viene de la caja, ¿vale? Y vemos los tiempos que marca en la calle 7, donde se han sido probados todos los modelos de velocidad que estáis viendo en el canal. Así que venga, vamos al banco de pruebas. Bueno, vamos a hacer ya hemos lubricado todo y vamos a hacer el primer test del motor. A ver qué rendimiento nos da. Os muestro la foto del resultado. Pues aquí estamos de vuelta con el coche ya preparado y afinado, con todo el material que trae de serie, cambiando solamente algunas pequeñas cosas como los neumáticos y ahora os contaré algunos separadores y demás. En fin, os cuento lo que le he hecho para que mejore como ha mejorado. En la carrocería he tenido que lijar el contorno, sobre todo los laterales, todo el lateral de un lado y del otro y toda la parte delantera, sobre todo una parte, la parte esta de aquí, esta parte delantera derecha la he tenido que lijar bastante, y el frontal, porque no basculaba bien, se quedaba enganchado el chasis ahí. Y una vez que he pulido todo eso, en uno de los laterales he tenido que dar un pequeño tirón con la mano, haciendo así con el dedo y forzando el plástico un poquito, porque no terminaba de ajustar.
pero una vez hecho esta operación, hecha toda esta operación, se ha quedado perfecta, ¿vale? Sigue siendo pesada para mi gusto y sigue siendo demasiado rígida. Podía ser menos rígida y estar en torno a los 17-18 gramos, que ya sería un buen peso, pero ahora mismo está en torno a los 20 gramos. Eso no le quita que el coche sea bueno, sea efectivo y sea rápido, como veréis ahora en la prueba una vez afinado todo, ¿vale? Pero en fin, muy bonita, la carrocería muy bonita, pero le faltan esos dos detalles que si mejoraran ahí ya sería perfecto. Bueno, pues en la mecánica hemos hecho lo siguiente. Evidentemente hemos estabilizado el eje delantero en altura y hemos puesto neumáticos Zero Grip de Scaleauto de los estrechos. Y hemos puesto también, para llevar el eje a la anchura permitida por la carrocería y que tuviésemos un punto de apoyo cuando entramos en curva, hemos puesto separadores a ambos lados de 1,5 milímetros, ¿vale? Así que le hemos dado un ensanche al eje delantero de 3 milímetros más de como viene de serie. Y los neumáticos Zero Grip los dejamos que toquen justitos y perfecto. La guía la hemos mantenido, las trencillas las hemos mantenido, los cables los hemos mantenido, los hemos llevado por su lugar correspondiente y hemos hecho para que se queden fijados ahí una pequeña gota de B7000 en aquellos puntos que creemos oportunos y se ha quedado perfecto. Bueno, en la bancada, antes de seguir para atrás, en la bancada tenemos en la parte delantera, hemos sustituido el tornillo que trae con la cazoleta que trae de serie por uno de nylon. Hemos puesto uno de nylon y lo hemos fijado con su tuerca. Al máximo hemos apretado y lo hemos sellado, ¿vale? Para que no se afloje. Hemos cortado el sobrante porque el tornillo era mucho más largo. El tornillo es bastante más largo, es de unos 11 milímetros así, llegaba hasta esta altura y nosotros lo hemos cortado a ras para que no interfiera en nada de lo que tiene la carrocería. Una cosa que había, que no la comenté, creo que no la comenté al principio, una cosa que traía el coche de serie, y es que en esta zona de aquí, en este mismo punto, había un sobrante de la inyección del molde de plástico. Tiene dos, uno aquí y otro aquí. Este venía cortado, pero este de aquí no venía cortado, entonces era como una torreta que había aquí de plástico, que bueno, que con el cúter la he cortado y ha salido perfectamente y la he eliminado, ¿vale? Entonces seguimos con la bancada. Hemos puesto el tornillo de nylon delante y hemos puesto suspensión lateral. En los dos puntos que tiene lateralmente la bancada hemos puesto una suspensión media con poco recorrido, ¿vale? 2-3 milímetros aproximadamente, ¿vale? Como podéis observar, unos 2-3 milímetros y media. O sea, para mí está bien, con lo que pesa el coche y demás, la dureza la veo bien. Como el chasis es negro, es medio de dureza, es bastante flexible junto con la suspensión esta que no llega a ser blanda, pues yo creo que la combinación es buena. Desde luego el coche se comporta muy bien. Evidentemente ya visteis que rodamos el motor está muy nuevo, necesita rodarse más, se nota que cuando más rueda va mejor, el coche va mejorando, y aún así le hacen falta unas cuantas horas de motor. Pero bueno, la prueba está hecha y satisfecho con el resultado, ¿vale? A ver, en el eje trasero tenemos lo siguiente. Bueno, hemos mantenido la relación, evidentemente que era de serie, todo de serie, llanta, eje, demás, pero hemos llevado también el eje posterior a la máxima anchura posible con la carrocería sin que llegue a rozar en ella cuando trabaje la suspensión. Entonces hemos colocado en este lado de aquí, opuesto a la corona, hemos colocado un casquillo metálico de 1 milímetro. Lo hemos puesto de 1 milímetro y hemos separado la llanta del cojinete 1 milímetro, la hemos dejado fija. Y hemos llevado esta llanta a la misma distancia que esta junto con el casquillo. Como aquí no necesitamos casquillo porque tenemos la corona, la propia llanta ya la podemos mover libremente. Y le hemos dejado una holgura mínima de 0,1, 0,16 o así, le hemos dejado en movimiento lateral en el eje trasero para que esté suelto y ruede perfectamente, ¿vale? Y se ha quedado libre y rueda muy bien. El coche sigue teniendo muchísimo freno porque el motor es nuevo, pero conforme se vaya rodando, pues ya irá ganando, ¿vale? Neumáticos traseros, pues los neumáticos traseros son los rojos de NSR, los que tienen para clásicos.
que son de 19,8 por 10. 19,8 por 10. Os dejo la referencia en la descripción del vídeo, ¿vale? Y ya está, estos neumáticos son prácticamente nuevos, pero el coche va a mejorar cuando el neumático gaste un poco, cuando baje un poquito más y baje medio milímetro aproximadamente, el neumático de 19,8 pase a estar en 19,2, 19,3, el coche mejorará porque se pegará más a la pista, acelerará más y frenará más, pero a freno le sobra ahora mismo, ¿vale? Pero el coche, en principio, con esta configuración, ha mejorado muchísimo. Y bueno, compañeros, pues nada más. Lo único que tenemos hecho en este coche, que ya sabéis que es de serie completamente, y mejoramos lo que trae, cambiando las 4 cosas que os he dicho, poniendo separadores delante y detrás, estabilizando el eje con tornillería métrica y cambiando los neumáticos. No tenemos nada más, ¿vale? Aquí se ve perfectamente cómo trabaja la suspensión, ¿veis? Ese pequeño recorrido que tiene, de unos 3 milímetros como mucho, y perfecto. Así que os dejo con él en la pista de velocidad y os dejo con sus tiempos. Bueno, chicos, no os entretengo más. Os dejo con el vídeo de la velocidad, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Así que seguiremos con los clásicos, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos el campeonato de clásicos y seguiremos con los clásicos. Sorpresa para el siguiente. Bueno, saludos y portaos bien.